We'll get it. I was ready for Christmas, right? Obviously, right? Igualmente, hermana, que Dios te bendiga. Hermana, que Dios te bendiga. Hermana. It's never too early for Christmas, sir. I started. Never. I told you I started like 3 weeks ago. Yeah? I changed my ringback tones and everything to Christmas, huh? I hear that. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Que cambió? ¿Van a hacer la comida para el ¿Se decidió? Decidimos. Ok. Pueden invitar a la pianista y su familia. Sí, está bien. We should. I'll ask him. Yeah. I'll invite him. Miss Amber, I want to invite you guys to the next Friday or next Sunday to our meal we're going to have with Brother Raymond. Please. Okay, no promises, but Okay. It'll be Mexican food. I'm just saying. Oh, sí, hermano. ¿Sigue otro? Bueno, hermanos, vamos a seguir con el último himno, el número 76. El himno número 76, Al mundo paz nació Jesús. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para cantarlo, hermanos. Listos, listos. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su ¿Cómo está, santa hermano? Que grey. Dios le bendiga. 76. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder. A las naciones él mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias al Señor. Dios es bueno, ¿sí? No es muy temprano para Navidad, hermanos. Estoy diciendo a mí mismo, no es temprano, no es temprano, no es temprano. Pero yo me gusta mucho a las canciones navideñas. Gracias, hermana Amber. Que Dios la bendiga. Fuerte aplauso. Amén. Es una gran bendición. Tenemos una pianista. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 9. Y el versículo 7. Y puede apagar a esto para no grito. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 9 y el versículo 7. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Una pregunta antes que empezamos con la ofrenda. ¿Por qué alegres? Piénselo, hermanos, ¿ok? Esta semana para ver cómo estamos cuando damos. ¿Por qué, hermanos?
Muchas veces entramos a nuestros cultos o nuestros estudios bíblicos porque es de obligación a veces, ¿sí, hermanos? Pero olvidamos a pensar del corazón. Y yo quiero que nosotros, hermanos, empezamos a dar de corazón, alegre. Amén. Amén. Pues, hermano, Abraham puede orar para la bendición. Hermanos, también si puede recordar que hermano Pedro Raymond, misionero en México, duró pues toda su vida como misionero. Él va a predicar por nosotros. Recuerde, hermanos, esta ofrenda que vamos a dar a él por la próxima semana. También, hermanos, estaremos preparando una comida por la próxima semana. Todos están invitados, incluyendo a la hermana Amber. Yo les invité a la comida. No sé, a veces, hermanos, su familia tienen una tradición a juntar ellos mismos a comer juntos como familia. Pero les invitemos, por favor, ore por este culto también, hermanos. ¿Cómo podemos ser una bendición al hermano Raymond? Okay. Y si puede orar por esto, sería una gran bendición. También, hermanos, así me siento como muy flojo porque solamente me voy a predicar. Pues esta sería la última vez de noviembre que voy a predicar. Me siento muy flojo, pero amén. Hermano dice, tome un reposo, pero pues yo no conozco muchos misioneros o pastores ni nadie que se descanse de la palabra de Dios. Pero sí, ok. Amén. Romanos capítulo 11, hermanos. Romanos capítulo 11 es uno de los últimos mensajes de la edificación por la palabra de Dios. Si recuerde este año, pues, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Qué estuvimos haciendo este año? ¿Nadie recuerde? Hablando, sí. Estuvimos edificando, sí. Espiritualmente nuestras paredes de protección. ¿Y cómo pudimos, hermanos, edificar nosotros mismos? Hay un libro, hermanos, que quiero mencionar. No sé que está en inglés, sé que está en inglés, pero no sé si está en español. Se llama la disciplinas cristianas, celebración de las disciplinas cristianas. Está hablando, hermanos, de algunas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestro caminar con el Señor, y que también cuando juntamos, como entramos para alabar al Señor o adorar al Señor, que nosotros podemos hacer juntos en nuestro tiempo privado para que podamos presentar alabanzas y adoraciones, sacrificios en una manera eficaz que agrada al Señor. ¿Me entiende? Y uno de estos, hermanos, es la meditación sobre, pues, y empieza este Señor que a presentar meditación como el mundo piensa. El mundo piensa que quite todo de su mente, pero para el cristiano meditación es más llenar su mente con la palabra de Dios. Y cómo podemos confesar y orar al Señor hasta el fin, hermanos, que
nuestros tiempos afuera está preparando nuestra vida junta, ¿me entiende? Congregacional. Y podemos hacer una diferencia si estamos preparados antes que entramos al templo. ¿Sí, hermanos? No podemos mejorar en esto. Hermanos, pero ahorita, hermanos, en la última tema de este año era la edificación por la palabra de Dios. Y hemos visto, hermanos, muchas cosas de lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros, con nosotros, y cómo podemos nosotros saturar nuestras mentes y cómo podemos crecer en nuestro camino con el Señor. En este mañana, hermanos, el título de este sermón es la transformación de la mente con propósito. Porque queremos nosotros transformar lo que está aquí. ¿Sí, hermanos? Hermanos, y esta es porque vamos a ver Romanos capítulo 11, versículo, y nos estudiemos mucho de Romanos. En Romanos capítulo 11, empezando con el versículo 32 hasta el versículo 10 de capítulo 12. Porque necesitamos, hermanos, una mente transformada. ¿Por qué necesitamos, hermanos? Debemos que entender el razón por qué necesitamos transformar esta mente. Esta mente, hermanos, controla también lo que hacemos. Lo que pensamos, hermanos, muchas veces nos escuchemos que lo que pensamos puede cambiar a una acción. ¿Sí, hermanos? Y esa es porque debemos que transformar la mente. Para que podamos comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Roma para dar un buen entendimiento de que todos somos miembros importantes en el cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo es quién? Nosotros, ¿sí, hermanos? Si tenemos una dedo grande que no está sirviendo, pues tenemos un problema, ¿sí, hermanos? Si tenemos una pie que no se sirve, pues tenemos un problema. Y vamos a aprender, hermanos, que cada persona, cada hermano, cada hermana en el ministerio, en la iglesia son importantes para que podamos dar la importancia para someter a la palabra de Dios. La Biblia nos guiará con los pasos necesarios para ser una bendición hacia los demás. El plan de Dios, hermanos, para usted es ser una bendición hacia otros en su vida. Así, hermanos, estamos en Romanos capítulo 11. Y el versículo 32, si está en su lugar, por favor, levantamos todos a pie. Vamos a leer versículo 32 al versículo 2 de capítulo 12. Okay, es como 5 versículos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amén. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, o por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos,
os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguimos, hermanos, más adelante al versículo 10, ¿ok? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, hermano, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta de la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos a estar aquí en su casa, adorándole, glorificándole y dándole, Señor, su lugar. Le pido, Señor, que ayúdenos esta mañana para que podamos, Señor, salir de estas puertas diferentes. O por lo menos tratando a ser diferentes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede sentar, hermanos. Yo recuerdo un día en mi juventud que me fui a pescar y con unos amigos en el verano y pesquemos todo el día y no me agarré nada y me enojó mucho. Porque mi amigo se agarró unas cosas muy chiquitas, pero él le ganó algo. Yo no me gané pues me gané sed, pero así, hermanos, me regresé a la casa, mi mamá estaba trabajando y empecé, tuve mucha hambre, me fui a la cocina, empecé no agarré nada, pues así necesitaba tuve carne molida, unos frijoles del bote y macaroni, estaba pues tratando a cocinar. Empecé a cocinarlos todo junto y ¿sabe qué va a pasar? Sí, hermanos, todo junto, hermanos, la carne molida. Lo bueno era que, hermanos, era de carne asada, así no me hizo daño. Pero empecé a cocinar y el macaroni no estaba pues cocinando junto, pues todo estaba junto y puso un poquito en un platito y empecé a comer y
pues el macaroni tuvo sabor de lodo o barro. También tiene textura de plástico, como que estaba comiendo a mis Legos. Estaba, pues, ay, muy feo. Y mi mamá entró a la casa y ya estuve durmiendo y mi mamá dijo, pues, ¿qué ha hecho en la cocina? ¿Qué estaba cocinando? Me dijo, pues yo estaba tratando a cocinar como usted, mami. Yo sé que es el mejor cocinera de todos los apartamentos, pero yo no me agarré, obviamente. Y pues en la caja del macaroni tiene instrucciones que yo ni me vi que había palabras por la caja, solamente que estaba macaroni. Y dijo, pues, primeramente, cocina el macaroni y después, sí, todas las hermanas están diciendo, sí, exactamente, debes poner atención a las instrucciones. Pues, y tendrá un sabor mejor que el lodo. ¿Sí, hermanos? Y me dijo mi mamá, ¿leíste las instrucciones? Dijo, no. Y dijo, pues, por eso, mijo. Así, ella, pues, en como 20 minutos me trajo un platillo de lo que quise. Y tuvo buen sabor, muy buen sabor. Pero ¿sabe qué, hermanos? La caja de macaroni tiene instrucciones por esta razón. Porque el macaroni no tiene buen sabor. Si no está cocinado, yo por experiencia no se sale bien. ¿Okay? Y hermano Saulo puede recordar esto, hermano. Pues necesita cocinar el macaroni antes. ¿Ok? Pero una cosa que aprendí también en la vida es que todos nosotros también, según pues la creación, tenemos unas instrucciones, pero por un propósito. ¿Sí, hermanos? Nosotros no somos macaronis, pero somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Tenemos algo que nosotros podemos presentar al Señor, como la Biblia dijo, sacrificio vivo y santo. ¿Sí, hermanos? Según la palabra de Dios que hemos leído, la Biblia dijo, hermanos, en el versículo 1, que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Recuerde esta palabra, hermano, sacrificio. A veces lo que hacemos no es exactamente lo que queremos al momento. ¿Sí, hermanos? Yo recuerdo la primera vez que hermano Joe me invitó a predicar en inglés. Pues la primera vez, hermanos, fue difícil, primeramente. Ni me gustaba. Y el razón, hermanos, era que Dios no me llamó a predicar en inglés. Yo puedo predicar en inglés, pero no me gusta. Lo siento. Porque yo sé que mi idioma primera y primaria es inglés, pero el Señor me llamó a los latinoamericanos. Y me siento muy cómodo, ya, porque soy hombre, cómodo en inglés, en español con ustedes, hermanos. Es como me siento. Y hermanos, el sacrificio, pero todos necesitamos hacer a veces cosas que no es fácil por nosotros. ¿Sí, hermanos? Pues español no es muy fácil por mí tampoco, pero la Biblia dijo, hermanos, que lo hacemos
en sacrificio, pero dijo también en este versículo, vivo, santo y agradable ¿a quién? Osama Bin Laden, ¿a quién? A Dios. Sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo recuerdo, hermanos, leyendo algunos de las parábolas o las historias bíblicas, que un siervo por diferentes soldados en el militar romana, que dijo que yo he hecho solamente lo que tuve que hacer. ¿Sí, hermanos? Hay muchos soldados, como la hermana Amabilia. Ella estaba en el ejército. Cuando ella cumplió una misión, no pudo decir que, pues yo merezco un salario más, poquito más, ¿sí? No pudo decir, sí mereció, pero no pudo decir porque era en el ejército. Hizo como la Biblia dijo en estos versículos, culto racional, servicio básico. ¿Sí, hermanos? Y hermanos, ¿y por qué estamos ofreciendo al Señor este sacrificio? Nos vimos, hermanos, en el versículo pues anteriores, del capítulo 11, que nosotros ofrecemos al Señor un vaso para que Él puede llenarlo con sabiduría y ciencia. ¿Sí, hermanos? No de nosotros, pero de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o amigas que ellos necesitan y vienen a usted por consejo? ¿Cuántos? ¿Alguien? ¿Ninguno? Amén. Ellos no necesitan lo que nosotros conocemos o sabemos. Ellos necesitan la sabiduría de Dios. Así presentamos a Dios nosotros como vasos que Él puede usar para llenarnos de su sabiduría y su ciencia. Y la Biblia dijo, hermanos, que en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa, hermanos? Como ahorita mencioné, que no necesitan el mundo, no es lo que sabemos. Ellos no necesitan la letra, como la Biblia dijo en 1 de Corintios, que la letra se mata. El mundo necesita de Dios. Si no, la Biblia dijo más enseguida, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Puede subrayar esta palabra, hermanos, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está hablando, hermanos? ¿Cuál voluntad está pidiendo? Que si el Señor quiere que sea misionero, pues sí, posiblemente. Pues yo no quiero ir a China, hermano. No dijo que vas a China. No me dijo tampoco que vas a México o Ruso. Me dijo una cosa solamente, que rendimos nosotros a la voluntad de Dios. Amén. Solamente. ¿Me entiende, hermanos? Significa, hermanos, que tú puedes hacer pastor. Pues no sé. Es posible, hermanos, que tú puedes ser un evangelista. Pues sí, es posible. Cada iglesia necesitan pastores, maestros, necesitan evangelistas, necesitan, hermanos, pero también hospedados, personas que pueden
ser una bendición a los que vienen. Sí, hermanos, necesitan personas que pueden ayudar a otros. Sí, hermanos, también la Biblia dijo, hermanos, todos tenemos. Está hablando aquí, hermanos, en el versículo 6, que de algunas cosas, mire, hermanos, la Biblia está explicando en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones. Yo recuerdo una vez la hermana Pilis en Nuevo Casas Grandes, una miembro de la Iglesia Bautista del Calvario. Ella dijo, hermanos, y me explicó muy bien, y pues el Señor usó este dicho que la hermana dijo para tocar mi corazón y casi cambiar a todo el ministerio de la Iglesia Bautista del Calvario. Me dijo una cosa, que un don y el regalo, hermanos, son diferentes. Un don yo puedo dar, sí, hermanos, un regalo, pero yo no puedo dar un don. Un don, hermanos, solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. Hermanos, y está explicando aquí, hermanos, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, hermanos, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Tuvimos, hermanos, una oportunidad de servir a la comunidad ayer, regalando las despensas. Tuvimos una bendición a hablar también con ellos del Evangelio. Hermano David Wick estaba predicando a ellos y le tradujo hermano Abraham. Y hermanos, esta es un tipo de servicio. Pero ¿qué otro tipo de servicio tenemos? ¿Alguien? Pues esta sigue. Podemos tocar puertas, servir. Cuando uno tiene necesidad, estamos nosotros listos a llenarlo, a ayudarles. Sí, hermanos, esta es servir. Dijo, hermanos, o sí, de servir en servir, de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza, que está hablando, hermanos, según la gracia que nos es dada. Si Dios da a ti mismo el don de enseñar, úselo con la sabiduría de Dios. Úselo, hermanos, con la ciencia dada por la palabra de Dios. El que exhorta, en la exhortación también de la gracia, según la gracia que es dada. El que exhorta también es una palabra en el griego que significa predicar. En la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Qué significa esto, hermanos? No, reparte si es de generosidad. El que tiene los recursos para dar, hermanos. Y es un don, hermanos. A veces, hermanos, un señor puede comprar un carro nuevo y puede regalarlo. No haciendo daño a su familia ni a su esposa y esposo, pero porque ellos tienen el don. ¿Me entiende, hermanos? El corazón, hermanos, ese es el don de dar. El que da con liberalidad. El que preside con solicitud o prudencia. El que hace misericordia con alegría. Y muchas veces, hermanos, como escucho, no muchas veces desde ahorita, pero
He escuchado, hermanos, los que tienen unos ministerios como de las despensas, que pues esta persona solamente puede trabajar. Es muy joven, puede conseguir un trabajo. Esta no es misericordia. Servimos y damos, no porque otros pueden, pero porque Dios nos ha dado. Por la gracia que viene de Dios. Así, hermanos, debemos que usar la palabra de Dios a transformar nuestras mentes. Y dijo, hermanos, en el versículo 2, otra vez, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Confórmese, hermanos, a la palabra de Dios, con fe, porque Dios dará su don con propósito. Dios tiene un propósito con lo que tú puedes hacer. ¿Me entiende, hermanos? Si es de enseñar, si es de servicio, si es de exhortación, si es lo que sea, hermanos, si es de misericordia, lo que Dios nos ha dado, lo viene con propósito, porque un día necesitamos a alguien que se puede dirigir un ministerio de despensas. Hay muchos señores y señoras que no pueden trabajar y necesitan ayuda. Todos los miembros trabajan, hermanos, con la misma meta. ¿Qué es la meta, hermanos? Por todos nosotros. La meta es para glorificar a Dios. ¿Qué dijo, hermanos, en el versículo 1? La Biblia dijo, hermanos, en el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, es para la gloria de Dios. Cada función diferente tiene la misma meta. Cada miembro trabaja con la misma meta. Cada función diferente. ¿Sabe qué? Cada uno de mis dedos pueden doblar diferente. Este dedo no puede doblar como este. Porque si doble así no, pero diferente. Si yo no tengo un dedo grande, es difícil agarrar un martillo. Sí. Sí, pues si yo no tengo dedo grande por mi pie, pues puedo caer. Me quita la balance. Cada función diferente tiene la misma meta. ¿Qué es la meta, hermanos? Así nosotros en el versículo 5, hermanos, la Biblia dijo así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, nosotros somos, aunque somos diferentes, tenemos la misma meta. Y debemos que hacer nuestra parte. Y nos vamos a ver, hermanos, más adelante del versículo del versículo 6 al versículo 8. Los dones de esta lista más profundas. Profecía, hermanos, tiene el sentido de la proclamación del futuro. La proclamación, hermanos, del pecador, del futuro del pecador, hermanos, es el infierno. Debemos que predicar a ellos que su destino sin Cristo es el infierno.
Y también, hermanos, a los salvos que van al cielo. Que, hermanos, la profecía es la presentación de lo futuro. Servicio, hermanos, en el versículo 7, tiene sentido de rendimiento unos a los otros. Servicio comunitarios, como las despensas, como visitando, hermanos, a los huérfanos, como visitando, hermanos, a los ancianos en el hospital, los que no pueden venir a la iglesia, hermanos. Estaremos nosotros tratando a servir y hacer cosas que ellos no pueden hacer. También, hermanos, otro don en el versículo 7 es de enseñanza. Tiene sentido, hermanos, también de discipulado. Hacer maestro a un alumno o unos alumnos. Esa es la enseñanza, el don de enseñanza. De exhortación, hermanos. En el versículo 8, hermanos, está hablando de el que da ánimo. El que puede, hermanos, ayudar a otros de hacer cosas que no han hecho. ¿Me entiende, hermanos? Como, pues, si un hermano necesita ser bautizado, puede animarlo a, pues, tomar los próximos pasos en su crecimiento. O si es llevar a alguien a la tienda, la Coffee Box, para decirle que es un chiste, hermano. Hermano Abraham me dijo, hermanos, ten cuidado, porque si hermano Marshall le lleva a la Coffee Box, te vas a hacer mucho más que estaba haciendo. Ay, es una bendición también, hermano Abraham, es una gran bendición, listo a trabajar. Pero hermanos, es algo que, pues yo recuerdo cuando me pregunté al hermano Juan a dar clases para la escuela dominical. Me dijo, nunca he hecho, pero si quiere. Pues y ahorita, amén, está estudiando con su esposa en el instituto. Bienvenido. Amén, enseñanza, hermanos, exhortación. Hermanos, exhortación, hermanos, es ayudando a otros en donde necesitan crecer. ¿Me entiende, hermanos? No me voy a decir al hermano Abraham, mi hermano Juan o hermano José que van a ser pastores. Yo no puedo. Pero yo sé que necesitan. Yo puedo ver lo que necesitan. ¿Y sabe qué, hermanos? Como pastor, yo creo que Dios da a los pastores la sabiduría de que todos necesitan. ¿Me entiende? Para que yo puedo exhortar a todos a mejorar. ¿Sí, hermano? ¿Me entiende? No me voy a decir que la hermana Blanca que recién terminó el discipulado, que ella va a ser una maestra de la escuela dominical, no está lista. ¿Me entiende? Ella necesita más tiempo. Todos, hermanos, necesitamos tiempo para crecer. Necesitamos también, hermanos, cuando nos sentimos que el que está exhortándonos, pues ya yo no puedo hacer esto, pues sí se puede. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque Dios está ayudando. El que estaba tomando licor era un alcohólico, hermanos, y drogadicto, y el que fumaba, hermanos, no le va a limpiarse al punto que se salva. Necesita tiempo para crecer. Mi papá, hermanos, él fumaba desde 8 años.
hasta 62 años. Se tomaba también desde joven. Cuando fue salvo, hermanos, tomó los pasos para cambiar. Tomó los pasos. Aunque mi papá estaba luchando con el cigarro hasta su muerte, pude ver los cambios. Pude ver los cambios, hermanos. Así, esta es lo que necesitamos ver también. Que ya está bien limpio, pero está cambiando. Nosotros, hermanos, debemos que cambiar. Exhortación, generosidad, hermanos, el que da gusto a dar. El que, hermanos, como la Biblia dijo en 2 de Corintios capítulo 9, el versículo 7, que nos decimos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Preside, el que preside, los administradores o diáconos o pastores, hermanos, ellos son que administran no solamente a la iglesia, pero a la palabra de Dios. Y nos dirige, hermanos, en una forma que podemos avanzar como iglesia. ¿Me entiende, hermanos? Así, hermanos, todas estas dones, quiero que piense, hermanos, en su don, lo que Dios ha dado a usted. Y úselo por la gloria de Dios. Y, hermanos, ¿qué? Use su don con amor. El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. ¿Qué significa, hermanos, fingimiento? Pues juzgando a uno que, pues ya, él puede dar. Él no necesita las despensas. Ellos pues ya no. ¿Me entiende? Usando nuestro don con amor. El amor sea sin fingimiento. Hermanos, cuando nosotros encontramos el don que Dios ha dado a nosotros, debemos que determinar a ser usado por Dios, conforme sea la palabra de Dios, con fe y determinación a ser usados por Dios. Dijo, hermanos, más adelante, yo sé que no hemos leído, pero en el versículo 11 la Biblia dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La Biblia dijo, hermanos, en estos versículos, que lo que necesitamos hacer es servir al Señor con determinación. ¿Qué significa, hermanos? Cuando empieza a usar su don de profecía, su don de servicio, su don de enseñanza, su don de exhortación, su don de generosidad, su don de presidimiento o administración, o su don de misericordia, el diablo va a atacar. Porque este es el propósito de la iglesia. Que todos usamos nuestro don como debemos, como Dios quiere. Así, con determinación, luchando contra el enemigo, hermanos. Dijo, hermanos, en el versículo 11, fervientemente en espíritu, sirviendo al Señor, no golpeando al Señor que estaba en contra de ti, porque Él no es el enemigo. ¿Me entiende, hermanos? En Efesios capítulo, todos conocemos estos versículos. Efesios capítulo 6. Estaba diciendo, pues, ¿por qué no está atrás de Romanos? Porque está atrás de Gálatas. Efesios capítulo 6.
Y el versículo 11 dijo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del ¿quién? ¿De su vecino? ¿De quién? Osama Bin Laden, posiblemente. Gracias, hermano. Vestíos, hermanos, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿dónde? Celestiales. No tanto aquí, hermanos, en lo físico, pero en lo espiritual. Fervientes en espíritu, hermanos. También dijo, hermanos, en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, hermanos, dijo, y no maldigáis. Wow, es bien pesado de hacer esto, ¿sí, hermanos? Si alguien nos molesta, no queremos ser una bendición, ¿sí, hermanos? Pero la diferencia está ahí. Bendecid los que te persiguen. Bendecid a los que le maltratan. Gozaos en el versículo 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Aunque nosotros, hermanos, a nosotros vendrá sufrimiento, sirvamos nosotros con gozo en la esperanza. Amaos unos a otros. Amaos unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos a los otros, los unos a los otros. Dijo, hermanos, que servimos con amor. Aunque vendrá, hermanos, también la tribulación. Sirvamos, hermanos, con oración. Dijo en el versículo 12. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Aunque, hermanos, vendrá la tribulación, el sufrimiento, nos sirvamos con paz. No paguéis, hermanos, en el versículo 17, a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con ¿cuánto? Todos los hombres. No os vengáis vosotros siempre, no vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, la Biblia está explicando a nosotros que sí vendrá tiempos de persecución, tribulación, dificultades a servir.
pero servimos fervientemente, con determinación. Pues la última cosa, hermanos, que confórmase a la palabra de Dios con fe, porque Dios quiere darle un ejemplo a los enemigos. What? ¿Cómo? Yo sé, hermanos, no es muy fácil a entender que el sufrimiento que vamos a hacer, Dios puede usar. Pero muchas veces, hermanos, trabajando en el mundo quiere ver que si es de veras lo que dices. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos de ustedes solamente trabajan con cristianos? Pues yo. ¿Cuántos de ustedes, sus amigos, le traten como quieren? ¿Y por qué, hermanos? Porque el enemigo quiere ver que sí es de veras lo que dices. Dijo, hermanos, en el versículo 20 y 21, si puede ver, hermanos, estos versículos, por favor. Recuerde, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. No se cambia, hermanos, esto cuando estamos en nuestro trabajo. Si estamos en la tienda, no es diferente. ¿Me entiende, hermanos? Todos nosotros, como hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y dijo, hermanos, así que, si tu enemiga tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, haciendo esto, acequias de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que está diciendo, pues, exactamente lo que dijo el Señor Jesús: ama a tu enemigo. Sí, hermanos, ama a tu enemigo. Cuando su enemigo tiene necesidad, ámelo. ¿Por qué, hermanos? Pues la última cosa es que vas a vencer lo malo con el bien, con lo bueno. Y al fin del día, hermanos, puede ver que hay una diferencia entre el macaroni cocido y el macaroni cruda. Sí, hermanos, el mundo va a ver la diferencia. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por su palabra.